Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 7, versículo 2, cuando le preguntaron a Esteban que si era así lo que decían de él, que si era así lo que decían de él, que lo calumniaban, que estaban diciendo que él blasfemaba el nombre de Dios y contra el templo. Y Esteban comienza su defensa, comienza esta predicación en el versículo 2, varones hermanos, y el Dios de la gloria se le apareció a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y dice la palabra del Señor que Esteban comenzó su defensa. Esteban fue un precursor, apologeta de los primeros cristianos postreros, ya del derramamiento del Espíritu Santo en Hechos. Él fue un precursor, un defensor, un apologeta. Este tema o este corto mensaje lo llamo la defensa de Esteban. Su defensa comenzó con la era patriarcal. Su defensa comenzó con la era patriarcal. Él hace un esquema como manera de introducción hacia los temas principales que él quiere tocar, que él quiere tratar. Él provee la introducción para los temas principales que quiere tratar. Comienza con Abraham. ¿Quién fue Abraham? Dice la palabra de Dios que él vivía no en la tierra prometida, él vivía en la parte de Mesopotamia, en la tierra de Ur de los caldeos, pero allá se le apareció el Dios de la gloria y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te enseñaré, a la tierra que yo te voy a mostrar. Abraham se embarca en este viaje. Pareciera un viaje de locura, porque él no llevaba algo que palpar, que agarrar. Él solamente tenía la palabra desnuda de Dios y con esa fe y con esa seguridad se puso en marcha para obedecer a Dios, para obedecer su palabra. ¿Qué nos enseña aquí la palabra de Dios? ¿Qué nos dice aquí las Escrituras? Que ocupa como una introducción este varón de Dios llamado Esteban. Él nos enseña o nos quiere mostrar que así como estuvo dispuesto Abraham a levantar sus cortinas, su tienda, sus estacas y ponerse en marcha hacia donde Dios lo estaba llamando, hacia donde Dios quería que él fuera, que así nosotros estemos dispuestos a hacer lo que Él nos mande hacer lo que Él quiera que usted haga, hacer lo que Él nos pida que hagamos, que estemos dispuestos a movernos, que estemos dispuestos a ir hacia donde Él nos manda. Por eso dije que lo ocupó como una introducción para que pudiera entender Israel lo que quería decirles a través de esta introducción. Salir pues afuera. ¿Afuera de qué? Afuera del campamento, hacia donde está Cristo. Salgamos pues. Es una invitación. Entonces, Esteban quería que ellos entendieran y estuvieran dispuestos
a obedecer la palabra de Dios. Aunque Israel ya se había establecido en la tierra prometida, en la tierra que Dios le había dado a sus padres, aunque ya tenían un templo, estuvieron dispuestos a obedecer lo que las Escrituras decían acerca del que había de cambiar todas las cosas, de mudar todas las cosas, de transformar todas las cosas. Hablando del justo, hablando de aquel que murió por nosotros, por nuestros pecados, por nuestros delitos, hablando de aquel que dio su vida por nosotros, hablando de Jesucristo. Antes de tener todo eso, por eso toma la era patriarcal, era maravillosa. A mí me fascina hablar de la era patriarcal, a mí me fascina hablar de Abraham, de Isaac, de Jacob, porque no había tierra prometida, no había un lugar santo, no había un lugar donde adorar a Dios, donde Dios se manifestaba. Ese lugar se volvía santo. Donde Dios se manifestaba, ese lugar se volvía consagrado por la presencia de Dios. Cuando Dios, me adelanto tantito aquí, cuando Dios se presentó a Moisés en la zarza ardiente, esa tierra, esas montañas que pertenecía a los gentiles, ¿por qué se volvió santa? Esa tierra, ¿por qué se volvió santa? Porque allí se manifestó Jehová de los ejércitos a Moisés. Eso fue lo que lo hizo santo. Eso fue lo que lo hizo consagrado. Por eso comienza con la era patriarcal y Abraham nunca poseyó nada, Abraham nunca tuvo nada, murió. Y Dios le prometió que su descendencia heredaría la tierra que él caminaba, que él andaba. Le dijo que se la daría a su simiente, a su descendencia después de él, aunque no tenía hijos, aunque no tenía todavía ni un hijo. Pero él creyó a esa palabra, pero él creyó a esa promesa. También le dijo que su descendencia sería cautiva 400 años en una tierra que no sería ahí. Fíjense, a veces las complicaciones que traen las bendiciones, a veces las complicaciones que traen las promesas. ¿Qué hubiera dicho Abraham? Si es así, si habrá esas complicaciones, mejor no quiero nada. No, él abrazó, él creyó a esa palabra, él creyó a esa promesa. Y aunque cada promesa, amigo y hermano que me escuchan, va a traer sus complicaciones, va a traer sus pruebas, va a traer sus luchas, él ha prometido estar con nosotros, él ha prometido estar con su iglesia, él ha prometido estar con su pueblo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Marchar. ¿Qué tenemos que hacer? Estar dispuesto a caminar hacia donde Él quiera que caminemos. ¿Obedeciendo qué? Su palabra. Obedeciendo su consejo. Ahora, con los primeros días de Moisés, su llamado y su peregrinación por el desierto, provee Esteban una respuesta indirecta hacia sus oyentes, hacia la audiencia que estaba ahí y que lo acusaba de blasfemar contra Dios. Como ¿verdad? Su vida de Moisés corrió peligro. Estos puntos los tratamos porque Moisés, cuando era pequeño, dice la palabra de Dios que se levantó un faraón que no conocía a José, ni lo que había hecho, ni nada, y comenzó una política malvada, una política que era maltratar a los padres para que
llevaran a los hijos, a los recién nacidos, al río y para que los matasen. Esa era la política de este faraón que se había levantado. No hicieron caso y guardaron la vida de este pequeño llamado Moisés. Hasta 3 meses lo pudieron esconder, lo pusieron en un canasto, a lo cual hoy llamamos, ¿verdad?, por su nombre, Moisés, ya que cuando la hija de Faraón saca a este bebé, le puso por nombre Moisés, que quiere decir sacado del agua. Moisés fue un hombre poderoso en palabras y poderoso en hechos. Este hombre se dice que Egipto le debe a él mucha sabiduría. También lo vemos como un gran orador, como un gran expositor de la palabra de Dios, como un hombre que sabía hablar y predicar la bendita palabra de Dios. Que era un hombre poderoso en palabras y en hechos. A este hombre le nació ir a visitar a sus hermanos, que sus hermanos sabían que Dios iba a usar su vida para liberarlos. Pero así como los hijos de Jacob, que no aceptaron a José, que lo despreciaron y lo vendieron, así también los hermanos de Moisés, los de su generación, no aceptaban que él fuera su líder. No aceptaban porque le dijeron: ¿acaso quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Él había intervenido en una pelea entre 2 hermanos, metiendo paz, pero uno le contesta y le dice: ¿acaso quieres tú matarme como mataste al egipcio ayer? Y es que el día anterior Moisés había defendido a un hermano hebreo de un egipcio que lo estaba maltratando fuertemente. Cuando oyó Moisés estas palabras, huyó. Y yo pensaba, en lo personal, yo pensaba y decía, ¿cuál había sido el motivo? ¿Por qué Moisés escapó? Pero la respuesta es que si Faraón se hubiera enterado de que Moisés quería hacer una revuelta con los esclavos, ni porque fue criado por la hija de Faraón o en la corte de los egipcios, podría salvarlo. Por eso Moisés huye y se va al desierto. Pero ¿qué sucede allá? La divina gracia lo llama y le dice: ves a liberar a mi pueblo. ¿Cuándo qué? Cuando ya se había cumplido el tiempo de la promesa. Cuando se había cumplido el tiempo de que Dios habría de liberar a su pueblo. Entonces pone ese ejemplo, ocupa esas palabras, Esteban, en su defensa contra esas personas que hablaban de él, contra esas personas que decían que él hablaba contra Dios y contra su templo. Y oiga lo que le voy a decir. Esteban nunca negó lo que estaban diciendo ellos. Él no negó lo que decía, pero no era así como ellos lo estaban diciendo. Porque aquellas personas decían: este hombre no cesa de hablar que Jesús de Nazaret va a destruir este templo y que va a cesar y que se va a acabar la ley y las ceremonias
que tiene que ver con los sacrificios, todo se va a acabar y ya no va a existir más. Y este era el problema. Este era el problema que había contra Esteban. Dice la palabra de Dios que fijando los ojos en él, vieron que su rostro era como la de un ángel. Que su rostro era como el de un ángel. Algunos predicadores dicen que posiblemente el que da testimonio de esto fue Saúl.